Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Espero que se encuentren muy bien, que sus familias también estén muy bien. Y bueno, pues después de esta clase, pues empieza ahora sí los días vacacionales, y nos veríamos hasta el próximo lunes. Cuídense mucho. Y bueno, vamos a resolver como ejercicio de hoy, vamos a resolver nuestra tarea, ¿verdad? Espero que ya para este momento me la hayan enviado todos a mi correo electrónico. Si no, háganlo en este momento, ¿verdad? Porque después de esta hora, ya no la voy a hacer válida, ¿verdad? Entonces envíenmela, ¿ya? Y bueno, vamos a resolverlo. Vamos a leer primero el caso. Es un paciente masculino de 35 años, asintomático, que te consulta porque quiere conocer su riesgo cardiovascular y, de ser necesario, pues reducir este riesgo. Sus dos padres, el único antecedente que tenemos es sus dos padres tienen hipercolesterolemia moderada de etiología familiar, que es una enfermedad genética. Se han de acordar que la vimos en nuestro curso de genética. Es una enfermedad con herencia autosómica dominante, ¿verdad? Entonces, bueno, desde luego que esto implica que a este paciente necesitamos estimarle una probabilidad de enfermedad, una probabilidad pretest, ¿verdad? Y bueno, luego necesitamos situarnos en esta línea horizontal que va de 0 a 100, ¿verdad? En la cual pues el 0 es la nula posibilidad de enfermedad, el 100 es 100% de probabilidad de enfermedad. ¿Dónde estamos, verdad? Ahorita con los datos que tenemos. Y luego trazar pues nuestras líneas de umbral de medición y umbral de tratamiento para ver si este paciente, así como está, pues necesita la medición o necesita el tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los datos que por lo general consideramos? Bueno, pues para estimar la probabilidad pretest, pues estimamos los síntomas, ¿verdad? Cuando no tenemos síntomas, como en este caso, porque además esta enfermedad es asintomática. Cuando no tenemos síntomas, tenemos que basarnos en otras cosas, en otros datos. Por ejemplo, la incidencia, la tasa de incidencia de la enfermedad, o, como en este caso, en la genética. Tenemos datos de genética que nos ayudan a estimar la probabilidad de enfermedad, ¿verdad? Bueno, ¿qué otros datos necesitamos para hacer nuestros cálculos? Bueno, pues necesitamos, bueno, ¿qué prueba le voy a hacer? ¿Qué prueba de riesgo cardiovascular tiene este paciente que tiene antecedentes de hipercolesterolemia? Pues la prueba más a la mano que tenemos, pues vamos a medir el colesterol, la prueba de colesterol, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos los datos. La medición bioquímica del colesterol, arriba de 200, tiene una sensibilidad de 84% y una especificidad del 96%. O sea, si sale la medición única de colesterol arriba de 200, pues sensibilidad 84 y especificidad 96, ¿verdad? Con esos datos ya pueden ustedes calcular su razón de probabilidad positiva, ¿verdad? Porque pues seguramente las vamos a utilizar para hacer el cálculo del umbral de medición, ¿verdad? Y también hagamos el cálculo de la razón de probabilidad negativa. Vamos a ver un ratito más adelante para qué nos va a servir. Bueno, y también tenemos datos del tratamiento que le daría. Bueno, si le mido el colesterol y sale positiva la prueba del colesterol, ¿qué voy a hacer con el paciente? Porque no tiene caso hacer una medición cuando no voy a aplicar ningún tratamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos un medicamento muy bueno para reducir el colesterol sérico que se llama la rosuvastatina. Y bueno, para que no batallen ustedes buscando los datos, ya se los pasé. El beneficio de la rosuvastatina es el 85%. Los pacientes se benefician mucho con esto. Y el riesgo que tiene, sobre todo riesgo de toxicidad hepática o desarrollar mialgias intensas, es del 15%, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas que nos hace el problema? La probabilidad pretest. ¿Crees justificado solicitar la medición del colesterol sérico? ¿Y por qué? ¿Por qué mediríamos el colesterol sérico? Este, eh, bueno, mediríamos el colesterol sérico si el umbral de medición, ¿verdad? Es rebasado por la probabilidad pretest, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Habría que ver cuál es la probabilidad pretest y el umbral de medición para ver si efectivamente hay ese rebase. La tercera pregunta es, ¿crees justificado iniciar el tratamiento de rosuvastatina sin hacer la medición de colesterol?
¿Creen ustedes que se justifica iniciar la rosuvastatina sin medir el colesterol? Pues habría que calcular el umbral de tratamiento. Y si el umbral de tratamiento queda por abajo de la probabilidad pretest, pues no tendría caso hacer la medición. Y viceversa. ¿Cómo queda la probabilidad de enfermedad después de la medición de colesterol positiva? Si la prueba es positiva, ¿cómo queda la probabilidad post-test? ¿Verdad? Y por último, ¿crees justificado iniciar el tratamiento con rosuvastatina y por qué? Entonces vamos a responder a la primera pregunta, que es, ¿la probabilidad pretest es un paciente asintomático? Caramba. Pero tengo un dato importante, que es, ambos padres tienen hipercolesterolemia familiar, pero moderada. Pues aquí me están diciendo todo. Si es una hipercolesterolemia familiar, pues entonces es una enfermedad de origen genético, que tiene una herencia autosómica dominante, ¿verdad? Y si la hipercolesterolemia es moderada, lo moderado me habla de heterocigoto, ¿verdad? Porque si fueran homocigotos, si los papás fueran homocigotos para el gen mutante de la hipercolesterolemia, pues el nivel de hipercolesterolemia sería mucho más elevado. Vamos a ver un cuadrado de Punnett que nos ayuda a entender esto un poquito mejor. Entonces, aquí, con un cuadro de Punnett es como nosotros podemos estimar la probabilidad pretest de nuestro paciente de tener hipercolesterolemia. Entonces, aquí tenemos los gametos maternos. La mamá tiene hipercolesterolemia familiar, pero moderada, y es autosómica dominante. Entonces, es heterocigota, o sea, tiene una A mayúscula y una A minúscula, y la A mayúscula, pues es el gen mutado, porque es dominante, y la A minúscula es el gen sano, es recesivo. En el papá tenemos la misma situación, como tiene hipercolesterolemia moderada, pues es heterocigoto, tiene el gen mutado como dominante, la A mayúscula, y el gen recesivo es la A minúscula, es el gen sano. Entonces, aquí están las posibilidades del cruce, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Pues tenemos un 25% de probabilidades de un homocigoto dominante, 25% de probabilidades de un homocigoto recesivo, y 50% de probabilidades de un heterocigoto. Como sea, tenemos 3 de 4 posibilidades de que el producto de esta cruza resulte con hipercolesterolemia, ¿verdad? Entonces la probabilidad pretest de nuestro paciente de tener hipercolesterolemia pues es de 75%. Solo hay 25% de probabilidades de que de esta cruza surja alguien con un nivel de colesterol normal. Entonces ahí está la respuesta a nuestra primera pregunta. La probabilidad pretest de enfermedad es 75%, es bastante alta la probabilidad pretest, ¿verdad? Ok, siguiente punto, ¿hacerle la prueba o no hacerle la prueba? Bueno, para hacerle la prueba, pues necesitamos calcular nuestra razón de probabilidad, nuestro umbral de medición. ¿Verdad? Para calcular el umbral de medición, pues acuérdense que la fórmula es 1 sobre la razón de probabilidad positiva que multiplica al cociente del beneficio sobre el riesgo y se suma 1. ¿Verdad? Entonces, para esto nosotros tenemos que hacer nuestro cálculo de la razón de probabilidad positiva y del beneficio contra el riesgo. Los datos ya los tenemos arriba. Vamos a recordarlos. Aquí tenemos los datos, ¿verdad? Sensibilidad 84, especificidad 96. ¿Cómo se calcula la razón de probabilidad positiva? Pues es sensibilidad, o sea, 84, sobre 1 menos especificidad, que es 4, 84 sobre 4 nos da 21. ¿Verdad? Entonces tenemos una razón de probabilidad positiva de 21. Calculemos la razón de probabilidad negativa. La razón de probabilidad negativa se calcula con 1 menos sensibilidad, o sea 16, dividido entre la especificidad. 16 entre 96. Vamos a hacer el cálculo. 16, que es 1 menos sensibilidad, sobre la especificidad, nos da 1.66, perdón, punto 16. Punto 16.
0.166666. ¿Verdad? Esa es nuestra razón de probabilidad negativa que vamos a ver cómo la calculamos. Bueno, segundo dato que necesitamos, la relación beneficio-riesgo. Beneficio-riesgo es poner en el numerador el beneficio, que es 85, y poner en el denominador el riesgo, que es 15. Entonces 85 sobre 15 nos da a 5.66666, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el beneficio sobre riesgo. Y bueno, para calcular el umbral de tratamiento no necesito el beneficio sobre el riesgo, sino beneficio más riesgo sobre el riesgo. O sea, 85 más 15 queda 100 sobre 15. Entonces 100 sobre 15 nos da 6.66666, ¿verdad? Ok, ya con esos datos podemos hacer nuestros cálculos. Podemos hacer nuestros cálculos, vamos a avanzar acá. Y bueno, aquí tenemos ya nuestros datos. La razón de probabilidad positiva, 84 sobre 4, es 21. La razón de probabilidad negativa es 16 sobre 96, que es 0.16. El beneficio sobre riesgo es 85 sobre 15, 5.66. Y riesgo más beneficio sobre riesgo es 100 sobre 15, da 6.66, ¿verdad? ¿Cómo quedan entonces nuestros índices? Nuestros umbrales, perdón. Entonces el umbral de medición es 1 sobre la razón de probabilidad positiva, que es 21, que multiplica al beneficio sobre riesgo, que es 5.66, se le suma 1, esto nos da 1 sobre 119.8 y esto nos da a 0.008. Redondeemos a 0.01, que es 1%. Entonces nuestro umbral de medición es 1%. ¿Verdad? ¿Por qué es tan bajo el umbral de medición? Pues porque tenemos una prueba muy buena y, pues cuando la prueba es buena, pues se la podemos hacer a mucha gente, ¿verdad? Entonces tenemos 1% de umbral de medición, ¿verdad? ¿Cómo cambia la probabilidad pretest una vez que la prueba se hace y resulta positiva? Bueno, pues este es el clásico cálculo de la probabilidad post-test. ¿Cómo hacemos el cálculo de la probabilidad post-test? Por el método de los momios. Pues vamos a calcular el momio. El momio de un 75% de probabilidad pretest es 3 a 1. 3 a 1, ¿verdad? Entonces tenemos el momio 3 a 1, lo multiplicamos por la razón de probabilidad positiva, que es 21. Entonces nos da 63 sobre 1. 63 a 1, que esto lo transforma, este es el momio, 63 a 1 lo transformamos a probabilidad y nos da un 98% de probabilidad post-test. 98%, ¿verdad? Con una prueba positiva tenemos casi la certeza, no creo que se pueda conseguir más, ¿verdad? Casi la certeza de que este paciente tiene hipercolesterolemia familiar, ¿verdad? ¿Qué nos falta por calcular? Pues nuestro umbral de tratamiento. Ya tenemos el umbral de medición. Obviamente el umbral de medición de 1% es mucho inferior a la probabilidad pretest, que es 75%. Entonces la medición de colesterol está justificada. Pero el tratamiento está justificado. Bueno, vamos a ver cómo se calcula el umbral de tratamiento. Ya lo vimos que lo calculamos con una calculadora científica. Aquí tenemos una calculadora científica, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que para hacer el cálculo necesitamos el número e, el exponencial, abrir paréntesis, una constante que es menos 0.34 que multiplica el valor de x, que nuestro valor de x, o sea, nuestro riesgo más beneficio sobre riesgo es 6.66 y de ahí obtenemos nuestro umbral de tratamiento. Entonces, vamos a hacerlo. Tenemos E, miren, aquí está E, ¿verdad? Exponencial, abrimos paréntesis, menos 0.34 que multiplica a 6.66, cierro paréntesis y solicito la respuesta. ¿Y qué obtengo? 0.10. 0.10. ¿Qué es este 0.10? Pues es
el umbral de tratamiento, 10% el umbral de tratamiento. Entonces, ya tengo demarcadas mis tres zonas este problema clínico que tengo. Tengo el umbral de observación que es antes del 1%. Yo podría observar a un paciente cuando hay menos de 1% de probabilidad, es el área de medición, pero el área de observación. El área de medición estaría entre el umbral de medición y el umbral de tratamiento, es decir, entre 1 y el 10% sería el área de medición, y por arriba del 10% tengo el área de tratamiento, ¿verdad? Como aquí tengo el 98% de probabilidad post-test, que es muy superior al 10%, pues está justificado el tratamiento. Pero ojo, fíjense cómo, desde antes de la prueba estaba justificado el iniciar el tratamiento. Es decir, con un 75% de probabilidad pretest, no es necesario hacer el test. Podría empezar directamente el tratamiento de este paciente. Entonces, esto es algo importante, no es una cuestión meramente matemática, sino una cosa interesante e importante para uso práctico con nuestros pacientes. Bueno, para la alegría de la mayoría de ustedes, les voy a enseñar ahora un método más sencillo para calcular los umbrales que no necesita del uso de una calculadora. ¿Cómo ven? ¿Les interesa? Bueno, les puse en su portal de alumnos, les puse un nuevo nomograma. Un nuevo nomograma. Este nomograma, vamos a ver su nombre, aquí se llama, es el nomograma de Jules-Begovich. El nomograma de Jules-Begovich, ¿verdad? Ya lo tienen en su portal de alumnos. Entonces, como el nomograma de Feynman también tiene sus tres columnas y se utilizan, pues de dos valores conocidos, trazamos una recta y encontramos el valor deseado, ¿verdad? Nada más que aquí van a ser dos valores los que vamos a obtener. Entonces, miren, aquí es un poquito al revés que el de Feynman. El de Feynman empezábamos aquí y terminábamos allá. En el de Jules-Begovich empezamos acá y terminamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta columna? El radio beneficio-riesgo, que se acuerdan que en nuestro caso era 5.66, ¿verdad? Es decir, 5.66 se encuentra por acá, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro primer punto, el 5.66, el beneficio-riesgo. La columna del medio es la razón de probabilidad positiva. Bueno, la razón de probabilidad, ¿verdad? Que voy a usar la positiva aquí y la negativa acá. Por eso les pedí que calcularan la razón de probabilidad negativa también. La razón de probabilidad positiva la ponemos aquí y la razón de probabilidad negativa ponemos acá. Y entonces vamos a obtener 2 puntos a partir de un punto inicial, 2 puntos. Trazando la línea, ¿verdad? Voy a obtener 2 cruces, umbral de medición y umbral de tratamiento. Vamos a hacerlo con este caso que tenemos. Para eso voy a volver a ocupar el bastón de mi suegra. Y bueno, partimos de aquí, ¿verdad? 5.66, que es el cociente de beneficio sobre riesgo, ¿verdad? La razón de probabilidad positiva que teníamos, vamos a recordarla. La razón de probabilidad positiva es 21 y la negativa 0.16. Entonces, 5.66, 21, ¿verdad? 5.66, 21. Los unimos. ¿Y qué obtenemos? Aquí tenemos nuestro umbral de medición. ¿De acuerdo? Uniendo el beneficio-riesgo con la razón de probabilidad positiva, tengo el umbral de medición. Y uniendo el beneficio-riesgo con la razón de probabilidad negativa, obtengo el umbral de tratamiento. Es 5.66. ¿Cuánto era? 1.6. A ver, déjame ver. Era 1.16, perdón. Punto 16. Punto 16. ¿Verdad? ¿Qué obtengo? Algo así. Y tengo mi umbral de tratamiento. Este método no es tan exacto como hacerlo con las ecuaciones que ya ustedes conocen, pero pues es válido también, se puede hacer. No es tan exacto, no es tan preciso, pero
se puede hacer y pues el inconveniente es que hay que traer el nomograma de Jules Begovich ahí metido en la bolsa, pero bueno, no hay mayor problema. Espero que les haya ido bien en su tarea. Les envío un cordial saludo y vamos a ver nuestro caso clínico. Bye.